Bueno, hermanos, una vez más estamos aquí. Vamos por favor al libro de los Salmos, y al capítulo 1. Vamos a comenzar hoy entonces esta serie de los Salmos, rogando a nuestro Señor tenga de nosotros misericordia y nos ayude a ser muy bendecidos por medio de Él. Dice así, hermanos, la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, acompáñanos pues a que seamos muy enseñados y muy bendecidos por medio de este escrito. Gloria sea a tu nombre, Señor, por tu palabra, pidiendo la bendición sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Amén. El libro de los Salmos es llamado en el texto hebreo Tehilim, lo cual podemos traducir como alabanza o himnos. Esto ya nos dice mucho. El libro de los Salmos era ese libro que contenía las alabanzas o los coros o los himnos que el pueblo del Señor entonaba. El texto griego, el que nosotros tenemos precisamente en la versión 1960, Salmos, también es conocido como Psalterium. Esto debido a la Biblia Septuaginta. Recordemos que la Septuaginta es esa traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, y allí el nombre entonces fue Psalterium, que es como una colección de cantos, o incluso el Psalterium era un instrumento musical también que constaba de 8 cuerdas. El libro de los Salmos no tiene un solo autor. Si bien gran parte del texto del libro de los Salmos es atribuido al rey David, aparecen junto a él aproximadamente otros 9 autores, entre los que se incluyen incluso Moisés. Tenemos un salmo de Moisés. Fueron escritos aproximadamente un periodo de 1000 años, Así que el libro de los Salmos termina siendo un compendio general que tomó todos los salmos o todos los cánticos de ese periodo que tardó la escritura del Antiguo Testamento, desde el 1400 a.C. hasta el 400 después de Cristo con Esdras. Note que es como el libro de los Salmos viene haciendo como ese gran compendio de todos los salmos registrados desde Moisés hasta Esdras. Prácticamente que desde que comienza la escritura del Antiguo Testamento hasta que termina la escritura del Antiguo Testamento. Este hermoso libro, hermanos, de los Salmos, Ambrosio, uno de los obispos de la iglesia, dijo que los Salmos son las voces de la iglesia. San Agustín, por su parte, dijo, ellos son el compendio de toda la escritura. Martín Lutero incluso declaró acerca de los Salmos, ellos forman un pequeño libro para todos los santos. Incluso él llamó en una ocasión al libro de los Salmos la Biblia en miniatura. Así que él un día tomó en sus manos una Biblia y dijo, este es el Evangelio. Y posteriormente tomó en la otra un himnario y dijo, y así lo recordamos. Así que los salmos nos ayudan a recordar con mucha facilidad, ya que son cánticos, el Evangelio. Juan Calvino incluso afirmó lo siguiente, verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma.
Impresionante, hermanos, porque uno hace una anatomía del cuerpo, ¿cierto? Pero él lo llamó la anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, las esperanzas, las penas, las perplejidades y las tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu en contra del corazón de los hombres, todos están retratados vívidamente en el libro de los Salmos. De hecho, hermanos, eso es lo que hace lastimoso en que en medio del desconocimiento, el libro de los Salmos se ha convertido como en un libro de fetiches, de agüeros y de todo este tipo de cosas. De hecho, muchos lo consultan en el momento cuando están enfermos, tal salmo, cuando están angustiados, tal salmo, porque los salmos tienen mucho que ver con esas situaciones del alma y están reflejadas allí en el libro de los Salmos. Lastimosamente, los hombres se aplican salmos para sí que nunca deberían aplicarse, porque ellos tienen unos destinatarios específicos, a saber, el pueblo de Dios, no cualquiera. Así que los salmos registran una profunda emoción, un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento incluso tenebroso muchas veces. Los salmos muestran entonces claramente las emociones del corazón humano en toda la extensión y la gama que hay en ellas. Es por eso que este libro ha sido llamado el resumen y la anatomía del alma, como lo dijo Juan Calvino. Pero la pregunta es esta: ¿cuál podría ser el propósito del libro de los Salmos? ¿Cuál será el propósito? Porque usted y yo sabemos que si está aquí en la Escritura, no es porque sí, no es para simplemente llenar un espacio, sino que tiene claramente un propósito. ¿Cuál podría ser ese propósito, hermanos? Es importante que usted y yo sepamos esto. Es mostrarnos los cánticos, poemas y oraciones de la comunidad de un pacto que adora. Y esto es importante, hermanos. Piense que usted pudiera tener la oportunidad de reunirse con uno de los hermanos de antaño. ¿Sí? ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Qué quisiera saber usted acerca de esa persona o de su época? Bueno, hermanos, los salmos registran esos cánticos, esos poemas, esas oraciones de la comunidad del pacto que adora. Mira, más o menos esto funciona así para que miremos la importancia y el propósito tan claro que tiene el libro de los Salmos. Cuando una persona ha pasado por una situación difícil, se convierte en una persona, por ejemplo, que puede llegar a darle un consejo a otro. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted está en medio de una situación, cómo cobra ánimo cuando se da cuenta que otra persona pasó por la misma situación y cómo salió triunfante. Usted sí se ha dado cuenta que uno, por ejemplo, quisiera en medio de una situación como hablar con alguien. Uno quisiera en medio de una situación que está pasando, uno decir, uy, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? ¿Cómo podría yo salir de esta situación triunfante? Y de pronto uno se da cuenta que se encuentra con un conocido, con alguien que ha pasado por esta situación y su consejo le da mucho ánimo a uno. Hermanos, eso es lo que hace del libro de los Salmos un libro de tanto valor, porque allí están las diferentes situaciones, enfermedades, muertes, persecuciones y una cantidad de cosas que experimentaron nuestros hermanos de antaño y cómo fue que ellos reaccionaron y cómo salieron de cada una de ellas. Así que si usted y yo quisiéramos o estamos en una situación, y por eso vuelvo y le digo, si ves, este libro se ha convertido como en el libro de la emergencia. Si tal cosa, lee el salmo tal. Si tal cosa, lee el salmo tal. Hermanos, y en cierto sentido tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pasando por una situación, tú quisieras poder hablar con una persona que ya haya pasado por esa situación y te dé un buen consejo, cómo enfrentarlo. Hermano, el mejor consejo en el momento que usted y yo estemos pasando por situaciones difíciles, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una persecución, cualquier cosa que esté pasando en contra de nosotros,
el libro de los Salmos tiene un excelente registro que nos va a ayudar a nosotros y nos va a dar mucho aliento. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos ni los primeros ni los últimos que estamos pasando por esa situación, sino que el pueblo del Señor ha pasado por esa situación durante todo su peregrinaje, y gloria a Dios que en el libro de los Salmos nos quedó expresado y escrito sus cánticos, sus poemas y sus oraciones en cada una de las circunstancias en las que ellos se encontraron. Tiene un valor enorme el libro de los Salmos. Por eso es que Spurgeon lo llamó los tesoros de David. Son tesoros realmente. Es como lo dice Santiago: si está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Esto es precisamente lo que nos muestran los salmos. Por eso vemos allí cómo se comparten experiencias, sentimientos, luchas, esperanzas, triunfos, dudas, fracasos, gratitud, arrepentimiento, y aún incluso cómo tenemos que clamar por la injusticia. Por ejemplo, si usted y yo estamos pasando por un momento de injusticia, Señor, ¿qué hacer acá? Usted quisiera encontrar a alguien que haya experimentado eso. Seguro que en los Salmos encontrará a alguien que vivió injusticia, y usted sabrá cómo reaccionó, guiado por el Señor, a esa injusticia. Usted en algún momento podrá estar, por ejemplo, en una situación donde está sintiendo envidia de los malvados, ¿cierto que sí? ¿Qué hago para enfrentar esta situación? Tú puedes ir y consultar con Asaf. ¿Qué hizo Asaf cuando empezó a sentir envidia de los malvados? Tú puedes pasar por una pérdida de un hijo y tú puedes ir a los Salmos y mirar cómo enfrentaron ellos la pérdida de los hijos y hallar esperanza y consuelo para tu vida. Así que Dios creó al ser humano, creó al hombre para que éste le adorara. Y si bien, hermanos, antes del pecado esto era algo natural que hacía el hombre, le adoraba con naturalidad. Después del pecado entró la enfermedad, entró la calamidad, entraron las plagas. Pero a pesar del pecado, Dios debe seguir siendo adorado. Así que el pueblo del Señor, la comunidad del pacto, ese pueblo que a pesar del pecado, la calamidad, la enfermedad, las plagas, ese pueblo sigue adorando a nuestro Señor. Y en el libro de los Salmos podemos ver cómo absolutamente nada de esto impedía a la comunidad del pacto elevar adoración a Dios. Los Salmos entonces nos muestran precisamente esto. Yo creo, hermanos, que es menester de nosotros como pueblo del Señor consultar más los Salmos, meditar más en ellos. Porque claro, obviamente, hermanos, cuando nosotros como personas débiles que estamos pasando por diferentes situaciones, queremos entender cómo pasa eso, lo más vital y necesario es poder comprender algo acerca de Dios y acerca cómo Dios va a tratar con nosotros. Y por eso es que los Salmos nos dan tanto conocimiento acerca de Dios, porque no podemos lidiar con nuestras situaciones en un desconocimiento de Dios, porque nos ahogaríamos, hermanos, en un mar de aflicciones. Por eso el conocimiento de Dios para poder soportar este peregrinaje es necesario, y por eso es que los Salmos nos proveen de tanta teología propia o de tanto conocimiento de Dios. Pero el propósito de este libro va un poco más allá que simplemente ser un libro de consejo, que ser un libro al cual podemos acudir y hallar esperanza y ver cómo nuestros hermanos lidiaron con cada una de estas situaciones en el pasado, sino que este libro también nos muestra cómo el Mesías prometido, a pesar de todas las situaciones por las que iba a pasar, le rendiría a Dios toda la adoración debida a su nombre. Hermanos, de ahí que entonces tengamos tanto salmo mesiánico, y si bien claramente eran experiencias del salmista como tal, todas estas experiencias eran sombras que apuntaban a la verdadera experiencia o a las verdaderas experiencias que viviría el Mesías para cumplir su propósito redentor. Mis amados hermanos, no solo usted y yo sufrimos en esta tierra, no solo usted y yo pasamos por situaciones difíciles, nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar este mundo de maldad, tuvo que enfrentar este mundo impío de injusticias y seguir adorando a Dios a pesar de todas las circunstancias adversas, darle a Dios toda la gloria y nunca rendirse para cumplir con el propósito redentor por el cual Él vino a esta tierra.
Usted y yo estamos hoy, yo predicando y usted escuchando, porque nuestro Cristo nunca se rindió. Porque nuestro Cristo no dejó que las circunstancias pusieran en Él una queja en su boca. Por el contrario, adoró a nuestro Dios todo el tiempo de su peregrinaje en esta tierra, de su obra redentora. Así que, hermanos, entonces los salmos, además de esto que ya les he dicho, también son ese lenguaje del corazón del creyente, sea para que usted y yo nos lamentemos por el pecado, sea para expresar la sed de Dios y regocijarnos en Él. Los salmos nos proveen de una riqueza literaria para que usted y yo sepamos incluso, bueno, cómo voy al Señor por perdón, cómo voy al Señor en gratitud, cómo voy al Señor en adoración. Así que sea que usted y yo estemos cargados de aflicción, que estemos luchando con la tentación o que estemos triunfando en la esperanza o en el gozo de la liberación, hermanos, usted y yo encontramos en los salmos un lenguaje glorioso para que aprendamos también a adorar a nuestro Dios. Sea que admiremos esas perfecciones divinas, sea que agradezcamos a Dios por sus misericordias, sea que meditemos en sus verdades, o sea que nos deleitemos en el servicio al Señor. Los salmos forman una norma de vida divinamente establecida. O sea, hermanos, si usted y yo queremos aprender a hablar incluso a cómo deberíamos expresarnos a nuestro Dios, los salmos nos dan una gloriosa pauta para eso. Por eso también es llamado el libro devocional por excelencia. ¿Cuánto necesitamos mirar los salmos, por ejemplo, para aprender a orar, para aprender a adorar a Dios, para aprender a darle gracias, para exaltar su misericordia? Los salmos nos proveen de una riqueza literaria gloriosa, hermanos, para que usted y yo como pueblo del Señor aprendamos a adorar a nuestro Dios. Este salmo, pues, entonces, mis amados hermanos, ahora entonces vamos al Salmo 1, y es un salmo que podemos titular de la siguiente manera: caminos opuestos. Caminos opuestos. Este salmo puede ser considerado como el salmo prefacio, como el prefacio de todos los salmos, puesto que en él, hermanos, hay una idea del contenido de todo el libro. Usted aquí en este Salmo 1 encuentra de una u otra manera una idea del contenido de todo el libro. Este salmo muestra la realidad de que en el mundo existen solo dos tipos de personas: los que adoran a Dios y los que no lo adoran. Hermanos, este libro nos va a mostrar entonces que solo hay dos, o este capítulo 1 o el Salmo 1, el libro 1 de los Salmos, el Salmo 1 nos va a mostrar que existen solo dos tipos de personas que construyen sus vidas en dos fundamentos completamente distintos y que producen resultados diferentes y que necesariamente terminarán en dos destinos distintos. Podemos ver el eco de estas palabras del Salmo 1 en las palabras justo al final del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor hace lo mismo, termina dividiendo este mundo en dos tipos de personas. Construyen sobre dos fundamentos distintos que producen resultados de vida diferentes y que terminarán en destinos también distintos. Oh, amado hermano, ¿cuánto usted y yo necesitamos establecer esta verdad en nuestras vidas y corazones? El mundo odia esta verticalidad. El mundo la odia. El mundo odia que se diga que es blanco y negro, amor y odio, bueno y malo, vida y muerte. El mundo odia eso. Pero la Biblia muestra una marcada verticalidad y no da posibilidades a intermedios. Desde el Salmo 1 se está hablando de dos tipos de personas, no más. Dos clases. Así que podemos decir que nuestro Señor terminó, hermanos, el Sermón del Monte citando este salmo: bienaventurado el que me escucha estas palabras y las hace, porque
será como árbol plantado a corrientes de aguas. Y si bien él utilizó una metáfora diferente, será como ese hombre que cimentó su casa sobre la roca y vinieron ríos y tropezaron contra ella y no se hundió. Independientemente que hayan citado o expresado esas palabras con metáforas diferentes, allí con una casa sobre la roca, aquí como un árbol plantado a corrientes de agua, allí como un hombre que cimienta sobre la arena, aquí como el que se lleva el tamo, como el tamo que se lo lleva el viento mejor. Así pues, hermanos, unos cumplirán a plenitud el propósito por el cual fueron creados: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por otro lado, los otros cosecharán una vida de miseria, frustración. Dos filosofías de vida, dos caminos, el justo y su camino, el malvado y su camino. Por eso el título de este sermón: Caminos opuestos. En este salmo entonces tenemos, mis amados hermanos, la presentación de dos caminos: el justo y su camino, versículos 1 al 3. Y por el otro lado nos presenta el malvado y su camino, versículos 4 al 6. Ahora vamos a ver entonces en primer lugar el justo y su camino, y ahí veremos, hermanos, que el carácter del justo tiene estos rasgos: una negación en el versículo 1, una afirmación en el versículo 2 y una semejanza en el versículo 3. Voy a volverle a repetir esto, hermanos. El justo y su camino será lo primero que veamos, y vamos a darnos cuenta que el carácter del justo tiene rasgos particulares. Tiene una negación, tiene una afirmación y tiene una semejanza. Pero también entonces vamos a ver en segunda instancia el malvado y su camino, y también el malvado tiene un carácter, y el carácter y sus rasgos los vemos también en este salmo. En primer lugar, una semejanza, versículo 4, una negación, versículo 5, y una antítesis, versículo 6, y tal vez usted no entienda todavía esa palabra antítesis, pero tranquilo que la va a entender en su debido momento. Así que esto será lo que veamos de este Salmo 1, el justo y su camino, el malvado y su camino. Del justo veremos los rasgos de su carácter, del malvado veremos también su carácter, los rasgos de su carácter malvado. Estudiemos en primer lugar entonces el justo y su camino, versículos 1 al 3. Bienaventurado. Hermanos, esa palabra es bien expresiva. Es la palabra hebrea esher, y es traducida al español como feliz o dichoso. Pero hay algo que es necesario agregarle a esa palabra, y es que en hebreo esa palabra es plural. Y cuando en hebreo esa palabra es plural, se usa como recurso idiomático para enfatizar un concepto en ocasiones. Es como el sufijo ísimo que usamos en el español. Por ejemplo, buenísimo. O por ejemplo, grandísimo. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa palabra? No solamente estamos diciendo que es bueno, sino que es muy, muy bueno, que es buenísimo. ¿Cierto? Cuando a alguien le pasa algo y que dice, no, a mí no me aconteció algo bueno, me aconteció algo buenísimo, listo. La palabra sher da esa connotación, y aquí, en este capítulo de Salmos 1, cuando dice bienaventurado, no solamente está diciendo feliz o dichoso, sino que es como si estuviera diciendo dichosísimo. Felicísimo. Es como si dijera, es muy dichoso, es absolutamente feliz. ¿Quién? El hombre que está dispuesto a decirle no al mundo. Es aquel que Dios ha separado del mundo. Ese hombre debe considerarse como el hombre dichosísimo. El hombre que el salmista está describiendo aquí es una persona realmente feliz. No se trata de una persona que está gozando de buenos momentos, hermanos, no
No está hablando de una persona cuyas circunstancias son favorables. Si la felicidad dependiera entonces de las circunstancias favorables, estaríamos en problemas muy tremendos, porque la vida es una vida cambiante. Hoy pasa una cosa, mañana pasa algo, pero la descripción de este personaje aquí no es una descripción momentánea de alguien quien está pasando por circunstancias favorables, sino de alguien que en esencia es dichosísimo. Pero deseo, iglesia, que se den cuenta de quién o a quién considera Dios una persona dichosísima y bienaventurada. Y esto es bien importante, hermanos, y bien serio para nosotros. El creador de todas las cosas, el que te hizo a ti y me hizo a mí, tiene un concepto claro de quiénes son verdaderamente dichosos, o mejor dicho, dichosísimos, porque este texto es inspirado. Esto salió de la boca de Dios y fue escrito como literatura inspirada. Entonces usted debe saber, hermanos, si usted quiere conocer, si usted quisiera preguntarle a Dios, Dios, para ti, ¿quién es una persona verdaderamente feliz? Él te está respondiendo en este texto. Este es el concepto que tiene Dios acerca de la felicidad y debería ser tu concepto y mi concepto. O sea, mi querido hermano, si usted quiere saber verdaderamente para Dios quién es un hombre feliz, verdaderamente feliz, dichoso, dichosísimo, el Salmo 1 te está diciendo quién es ese hombre. Lo que intento decirte es esto: ¿quién mejor que aquel que creó al hombre para que nos diga dónde radica la bienaventuranza del hombre? ¿A quién le preguntamos, hermanos? ¿A los dueños de las grandes compañías? ¿Para ti qué es ser feliz? ¿A los grandes médicos? ¿A los grandes pensadores? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién iríamos si quisiéramos tener un concepto correcto de verdaderamente para ti quién es una persona verdaderamente feliz? Hermanos, yo creo que la mejor fuente para preguntarle a alguien de quién es una persona verdaderamente feliz es quién creó a esa persona. Yo creo que es necesario pedir a Dios en este momento que cualquier idea que tú y yo podamos tener de lo que verdaderamente es la felicidad quede afuera. Que cualquier idea que usted pueda llegar a tener en este momento de lo que es la felicidad, usted se deshaga en este momento de ella en el poder del Señor y sea quitada hoy, y que tú escuches hoy qué dice Dios acerca de quién es una persona verdaderamente feliz, dichoso, dichosísimo. Primero, una negación, versículo 1. Estamos estudiando acerca del camino del justo y vamos a hablar acerca del carácter de ese justo revelado en este salmo. Y primero, una negación, versículo 1, el hombre justo es aquel que está dispuesto a decirle no a los consejos de los malvados. Está dispuesto a decirle no al camino de los pecadores. Está dispuesto a decirle no a la silla de los escarnecedores. Ahora la pregunta es, ¿por qué el salmista empieza de una manera negativa? ¿Por qué el salmista empieza a decir que el hombre bienaventurado es aquel que empieza por decirle no a esto? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia es un libro realista. Y la Biblia toma como partida el lugar donde usted y yo estamos. Hermanos, la Biblia no presupone en ninguna parte de sus páginas que el hombre es bueno o que todo el mundo es bueno. Por el contrario, la Biblia asume todo lo contrario. Asume que los seres humanos están inclinados al mal. Y por eso empieza el salmista diciendo, ¿quién es ese hombre bienaventurado? No es como todo el mundo, no es quien sus pasos se apresura al mal, es precisamente el que dice no. Si usted y yo fuésemos dejados a la intemperie, si usted y yo fuésemos dejados a la inclinación natural de nuestros corazones, sin lugar a dudas, adoptaríamos un camino de vida equivocado. Eso es verdad, usted lo sabe, lo experimentó por muchos años.
Los seres humanos quisieran dar un salto para alcanzar la felicidad. ¿A quién le pregunto? Y por eso cuando una persona es millonaria, cuando una persona medio tiene cierta moral o mientras ha alcanzado algunos, se le pide el consentimiento. ¿Cuál sería el consejo que tú le dieras a la gente para lograr la felicidad? Y el ser humano quiere ir en busca de alcanzar la felicidad, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos no quieren empezar por donde se debe empezar para alcanzar la felicidad. Ellos no quieren que se les señale el pecado. Y el problema es que el pecado es la desgracia del ser humano. Pero si el hombre quiere encontrar el camino a la verdadera felicidad, debe conocer entonces su verdadera condición espiritual. La Biblia enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados y por eso está separado de toda la gloria de Dios, quien es que provee la verdadera felicidad. ¿Sí lo ven, hermanos? Como preguntaría un hombre, tiene sentido, ¿cierto? Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios, proceden del Padre de las luces, en quien no hay varianzas ni sombra de variación, dice la Escritura. De Él procede toda dádiva buena y todo don perfecto. Pero si una persona está completamente separado de Él a causa del pecado, que es lo que separa al hombre de Dios, entonces no puede tener acceso a esa dádiva buena que proviene de Él. Y por lo tanto su búsqueda será completamente infructuosa. De ahí la profunda necesidad que el ser humano tiene de nacer de nuevo. Por eso es que el Señor le dice a este rabino que se le acerca: tienes que nacer de nuevo. No hay otra cosa. Tienes que nacer de nuevo. Así pues, hermanos, para muchos tal vez la vida del justo consiste en un conjunto de reglas que cumplir. Tal vez de ahora en adelante voy a empezar a leer mi Biblia, voy a orar determinado tiempo al día. Y este tipo de personas trata de vivir como un cristiano, pero no se ha dado cuenta de la verdad de las verdades. Nadie puede vivir como cristiano sin serlo. Nadie puede vivir como cristiano. Si no eres cristiano, no puedes vivir. Así que podemos decir que todos nosotros nacimos con nuestros pies encaminados hacia el camino del mal. Por eso el salmista empieza diciendo: bienaventurado aquel que ese ya no es su caminar. Algo ha pasado en la vida de esa persona. Antes de encontrar la solución, hermanos, se necesita conocer el problema. ¿Y cuál es el problema? Que todos los seres humanos nacen torcidos, nacen caminando hacia el camino del mal, nacen inclinados completamente hacia la maldad. Así que lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, por eso los hombres bienaventurados, los hombres realmente felices, escúcheme, estas son las palabras de Dios, no las palabras de Roosevelt, no las palabras de un ser mortal, sino las palabras de Dios. Quien está diciendo esto, por favor, y regocíjate en esto si esta es la realidad de tu vida. La persona verdaderamente feliz y dichoso es aquel que ha sido declarado justo por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. No es el que tiene mucho dinero. No es el que puede comprar un carro cada 8 días, no es el que puede irse de vacaciones para todos los países, no es el que tiene un hijo, 2 hijos, muchos hijos, no es el que tiene una esposa, 2 esposas, 3 esposas, no es el que tiene toda la fama y reconocimiento del mundo. Dios dice que la persona que es verdaderamente feliz es aquel quien ha sido declarado justo. Tal vez usted y yo, hermanos, no hemos podido todavía asimilar en nuestras vidas que usted y yo somos las personas más felices que existen sobre la tierra. Pero estas personas que han sido declaradas justas por la obra de nuestro buen, glorioso Cristo en la cruz del Calvario, consecuentemente le sigue, como hemos estado viendo, la santificación.
Todo justificado es santificado. Así que las personas que Dios bendice, las personas que han sido sacados de ese mal caminar. Por eso el salmista empieza de manera negativa. Ya no caminan como antes, porque han sido justificadas. La obra de Cristo en sus corazones, el cambio de corazón, el cambio de vida que le ha dado Dios. Entonces estas personas a quien Dios bendice con esta gran bendición de lo alto, gloriosa y maravillosa, se cuidan de cómo caminan en este mundo. Aun cuando ellos están en el mundo, ellos no son del mundo. El hombre justo sigue el consejo prudente, anda en los mandamientos del Señor su Dios. Para él los caminos de la piedad son caminos de paz y de bienandanza. Sus pisadas son ordenadas por la palabra de Dios y no por la astucia del hombre malvado. Eso es lo que caracteriza a un justo. ¿Y por qué el salmista entonces empieza de manera negativa? Porque solo los que han sido declarados justos, luego de haber entregado su vida en fe a nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido cambiado su corazón en la regeneración, son los únicos, escúcheme bien esta palabra, la verticalidad, son los únicos que pueden retraer su pie de hacer el mal, nadie más. Han sido sacados de esa inclinación natural en que vivían, en que sus pies se apresuraban a derramar sangre inocente, algo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Los pies que se apresuran a derramar sangre inocente. Eso es lo que hace todo hombre que no ha sido alcanzado por esta bendita gracia. Solo ellos pueden retraer su pie de hacer el mal. ¿Y cuál era la inclinación natural en que vivían? Correr presurosos en el camino de los malvados. El texto nos dice, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, no se queda en la asamblea de los malvados. ¿Por qué, hermanos? Porque los malvados ejercen su dominio desde su asamblea. El pecador tiene un camino o un modo particular de transgredir. El uno es borracho, el otro es deshonrado, el otro es de mala fe, el otro es impuro. Cada uno tiene su pecado dominante. Ahora bien, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anda por camino semejante. Pero no solamente es un hombre que no sigue el camino de los malvados, no solo está en la asamblea de ellos, sino que no está con los escarnecedores, los justos, en la sección de los escarnecedores, en el lugar donde ellos se reúnen, no toman asiento, como lo dice el Salmo 26:4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Hermanos, los escarnecedores son hombres burladores, blasfemos, se burlan incluso de Dios. Su hablar es un hablar irónico cuando se refieren a la obra de Dios, a la obra de Dios por el hombre y por el mundo. Son difamadores por excelencia. Los escarnecedores son causantes de la ruina de un país, de la ruina de una comunidad, de la ruina de su propia familia, de la ruina de la iglesia. Siempre están sembrando discordia. Es el difamador que destruye la vida social creando caos y odio. ¿Y sabe qué hace el bienaventurado? No anda entre ellos. Así que es como si el justo dijera esto: dejen que estos se mofen del pecado, de la eternidad, del infierno, del cielo, del Dios eterno, porque el justo conoce una vida mejor y tiene un sentido demasiado claro de la presencia de Dios. Así que el justo, agradar a Dios, es en lo que se goza. El escarnecedor se goza dañando, destruyendo. El justo de agradar a Dios. Ay, mis amados hermanos, los justos, no por sus propias obras, sino por la obra expiatoria de Cristo, están dispuestos a decirle no al mundo. Están dispuestos a no participar de las acciones de los impíos. Están dispuestos a no colaborar en sus maldades y vicios.
Los justos deben de estar dispuestos, preparados y listos para decir no a la senda de los malvados, porque agradar a Dios me hace feliz. Hermanos, podemos decir claramente que la senda del justo está ligada a la negación. La senda, el camino del justo está ligado y unido a la negación. Dichoso, muy dichoso es el hombre que está dispuesto a negarse a las tentaciones del mundo y a sí mismo. Muy dichoso es ese hombre. Hermano, ¿a quién consideras tú dichoso? ¿Quién es para ti dichoso? ¿El que compra todo lo que quiere? ¿El que viaja todo lo que desea? ¿Qué te produce a ti verdadera satisfacción? ¿Sabe qué dice Dios en su palabra, hermano, acerca de quién es un hombre muy feliz? Aquel que es capaz de retraer su pie del mal. Aquel que es capaz de vivir una vida autonegada. Aquel que es capaz de estar unido y ligado a la negación. Dichoso, muy dichoso es el hombre que está dispuesto a negarse a las tentaciones del mundo y a sí mismo. Esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad de este justo está no en satisfacerse así, sino en agradar a Dios. Por eso podemos enlazar este rasgo, hermanos, con lo que dijo Thomas Watson. Algo del carácter del justo, ¿sabe qué es? Una vida negada. Por eso dijimos una negación, una vida negada. Hace parte del carácter del justo. Y podemos unirlo entonces a lo que Thomas Watson dijo. Estamos obligados no solo para cesar del mal, sino para hacer el bien. Y esto nos conecta entonces, hermanos, con una afirmación, versículo 5. La enseñanza de Dios es el pan diario del hombre justo. Por eso nuestro Señor también enseñó por allí en Mateo capítulo 4, no solo de pan vive el hombre. Y esa palabra sí, no, tal vez no da muy bien el sentido que da ese pasaje. No solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, piense esto, en el día de David, qué reducida era la cantidad de inspiración. Apenas habían 5 libros, los 5 libros de Moisés. ¿Cuánto más debería ser en nosotros? ¿Y cuánto usted y yo deberíamos alabar a Dios por esa palabra escrita que usted y yo tenemos? El privilegio que tenemos de tener todo ese compendio inspirado en nuestros hogares. ¿Cuántos hay entre nosotros que pueden reclamar la bendición de este hermoso libro, hermanos? El hombre justo le gusta la palabra de Dios. El hombre justo desea la palabra de Dios. El hombre justo se complace en la palabra de Dios. Se apasiona por la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Pero hermanos, nadie puede deleitarse en Dios. Nadie puede deleitarse en el Dios de las Escrituras si no ama al Dios de las Escrituras. Nadie puede amar al Dios de la Biblia a menos que se le haya concedido ese amor, como éramos enseñados el domingo. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó a nosotros primero, a menos que no nazca de nuevo. Martín Lutero declaró lo siguiente: de aquí que no solo es amor a la ley, sino que es un deleite amoroso en la ley, que ni la prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe del mundo pueden quitar o destruir, porque se abre camino victoriosamente en medio de la pobreza, la mala fama, la cruz, la muerte y el infierno. Y en medio de las adversidades es cuando brilla más. Y en su ley medita de día y de noche, se nos dice acerca de este justo. Así que surge una pregunta trascendental para nuestro estudio esta noche. ¿Qué es meditar? Hermanos, este verbo es aplicable, es como el gruñido de un león que está sobre la presa. Es un susurrar, es un murmullo. Es decir, que el libro de la ley no se te caiga de los labios. Susúrrala de día y de noche. La boca de los justos meditará sabiduría, dice la Escritura. Por ello, cuando San Agustín tradujo el texto, lo tradujo como charlar.
charlar con la Escritura. Es una metáfora, hermanos, indica conversar constantemente de una manera familiar con la ley del Señor. Es cuando usted y yo tomamos la palabra del Señor y es que como conversamos con ella. Así que una vez más, hermanos, este texto nos ayuda a estar muy cuidadosos de una vida religiosa. Amigo, ¿eres un fariseo y te ufanas que no andas en ciertos caminos malvados? ¿Te glorías de que no te detienes en la senda de los fornicarios o en la de los borrachos o en la de los asesinos? Amigo, el texto no termina ahí. El hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre dichosísimo es uno que no solamente camina en una senda, sino uno que va por otras. Tal vez vives en cierta cultura respetable. Tal vez fuiste criado con ciertos modales de mucho valor. Pero te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Te deleitas en Él? ¿Es su palabra para ti la senda que recorres? No quisiera que te engañaras si fueras un simple religioso que sabe moralmente no hacer ciertas cosas, pero no olvides que el hombre bienaventurado no es simplemente el hombre que ya sabe retraer su pie, sino el hombre que apresura su pie hacia otra cosa. Es el hombre que sabe deleitarse en su Dios, en su palabra. Ese es el hombre bienaventurado. Así que hay una negación. Se afirma algo de este justo y se habla de una semejanza en el verso 3. Será como árbol plantado. Un árbol plantado, hermanos, escogido para ser sembrado entre corrientes de aguas, como dice Jeremías 17, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto de sus obras. Hermanos, pensemos en lo que este texto está diciendo. Aquel que sabe retraerse del mal, pero no solo retraerse del mal, aquel que es justo porque se aparta de los caminos malvados, pero no solamente por eso, sino que apresura su pie para caminar y deleitarse en la palabra del Señor. Es ese, hermanos, que el calor de este mundo no lo sofoca. Es ese que las adversidades, mire, hermanos, recuerden cuando el pueblo estaba y le faltó agua. ¿Qué fue lo que pasó cuando al pueblo le faltó agua? Cuando vino la inclemencia del clima y empezó a caer sobre ellos y le faltó agua, inmediatamente salió lo que había en sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo que no sabía retraerse del mal y deleitarse en la ley del Señor. Aquel que sabe retraerse del mal y deleitarse en los caminos del Señor, en la palabra del Señor y gozarse. La Biblia nos dice que cuando venga el calor, cuando vengan las situaciones, Él estará dando fruto como cristiano. Hermanos, no creo que haya que esperar el momento en que este árbol sea trasplantado a la otra vida para ver su frondosidad y su fruto. Yo no creo, hermanos, que tengamos que esperar que estos árboles, metafóricamente hablando, lleguen a la gloria para poder ver su fruto. A pesar de todas las circunstancias, a pesar del calor abrasador de las situaciones en contra que esté viviendo este hombre, sea tristeza, o sea incluso gozo, o sea prueba, o sea alegría, este hombre permanece profundamente enraizado en un fundamento inamovible, la palabra del Señor. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de ese hombre? ¿Recuerda? Oh, hermanos, ¿cuántos equivocados y engañados hoy en una vida de religiosidad? ¿Cuántos contentos porque creen que sus vidas son vidas de justos, porque tal vez no hacen ciertas cosas que antes hacían? Pero ellos ciertamente no son cristianos. No se deleitan en la ley de Dios, no se deleitan en la palabra del Señor. Para ellos eso es una carga todavía. Saben no hacer ciertas cosas malas,
pero ellos no saben hacer el bien que la palabra de Dios tiene reservados, o que Dios tiene reservado para los verdaderos justos. Deleitarse en las cosas de Dios. Así que todo lo que hace prosperará, nos dice la Escritura. El hombre justo mantiene su vitalidad, mantiene su productividad. Así como hay una maldición envuelta en la prosperidad del malvado. Sí, hermanos, hay una maldición envuelta en la prosperidad del malvado. De la misma manera, hay una bendición escondida en las cruces, pérdidas y aflicciones del justo. Las pruebas y las tribulaciones del santo pertenecen a esa gloriosa administración divina, y por medio de ellas crece y da fruto en abundancia. Este es pues el camino del justo: una negación, una afirmación y una semejanza. El malvado y su camino. Primero, empezamos con el justo diciendo una negación, una afirmación, una semejanza. Con el malvado vamos a comenzar con una semejanza. Verso 4. ¿Quiénes son los malvados? No así los malos, que son como el tamo. Estos no tienen semejanza de árboles plantados a orilla del río. No, son como tamo. Son como esa pelusa o esa paja que se produce de la trilla de los cereales, o la pelusa que se desprende del lino o del algodón o de la lana. Es eso, hermanos, que no tiene cuerpo, que no tiene sustancia. Es eso que cuando soplan las tormentas de la vida se muestran inestables. Un viento fuerte les arrebata. Son sin valor, muertos, inútiles y llevados por el viento. Aquí vemos su destino y su condenación. La muerte los arrebatará con sus ráfagas de fuego, en el cual serán totalmente consumidos. Hermanos, piense por favor en eso. Por eso, mi amado hermano, tú puedes ver hoy tal vez la prosperidad de los malvados y decir: míralos tan fuertes, pero ¿sabe cómo los ve Dios? Los ve como tamo, como pelusa, que ante el más mínimo viento son llevados con esa facilidad. Pero no solamente piense en esto, piense como ese tamo, piense como esa pelusa cuando usted la prende, como prende de fácilmente, como se quema de rápido. Son semejantes al tamo, pero hay una negación sobre ellos también. Hay una negación sobre los justos. No caminan en la senda de los malvados. Pero de los malvados también hay una negación. No se levantarán los malos en el juicio. Los malvados no podrán mantenerse en pie. Hermanos, esa es la posición de los inocentes, de los justos. Esos que después de que son declarados justos se ponen de pie. Sino que los malvados no han de ponerse de pie, han de permanecer postrados como los acusados. A estos malos nunca se les permitirá entrar en la congregación celestial de los justos, nunca. Hermanos, tal vez en esta tierra fueron miembros de comunidades religiosas, pero no permanecerán de pie. No permanecerán en la congregación de los justos. Charles Spurgeon dijo: los pecadores no pueden vivir en el cielo. Estarían fuera de su elemento, fuera de su naturaleza. Sería más fácil para un pez vivir encaramado en un árbol que para un malvado vivir en el paraíso. Mis amados hermanos, se dice de los malvados aquí que son semejantes a algo, son semejantes al tamo, son sin cuerpo, son sin valor, es eso que queda es ese polvo que queda cuando se saca lo de valor, es eso que queda ahí para ser quemado.
Pero se nos dice también una negación de ellos. No se levantarán en el día del juicio, quedarán postrados delante del Señor. Se humillarán, claro que sí, pero solamente para reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No estarán en la asamblea de los justos. No estarán. Y por eso, hermanos, terminamos con una antítesis final en el versículo 6. Dios cuida atentamente el camino y la asamblea de los justos. Él está observando constantemente la vida de los justos, y aunque el camino pueda pasar por la niebla y la oscuridad, todo el Señor lo conoce. El Señor conoce tu camino y mi camino. El Señor conoce el camino de los justos. ¿Por qué? Porque Él lo ha planeado, Él lo ha marcado. Él mantiene sus ojos mientras el justo recorre el camino. La vida del justo es el plan eterno de Dios. Lo que dice, a dónde va, lo que hace, todo tiene consecuencias gloriosas eternas. Todo está bajo el control del Señor. Mas la senda de los malos conduce a la perdición. ¡Qué antítesis tan tremenda! La asamblea de los malos tendrá un fin nefasto en el futuro, aunque estén viviendo en este presente exitoso. Aunque ellos no se nieguen a nada, aunque a todo le den rienda suelta, aunque parezcan ser tan libres, aunque parezcan ser tan poderosos, aunque parezcan ser los dueños de todo, aunque parezcan controlar todo, esta es la antítesis, se apresuran a la perdición. Hace un rato yo les preguntaba, iglesia, ¿quién mejor que el Creador para decirnos quién es el hombre feliz? ¿Quién mejor que Él? Tal vez tú puedas estar muy equivocado de quién es un hombre feliz. Usted y yo, hermanos, por nuestra condición caída, tendemos a ver las cosas buenas que le pasa a la gente y decir, qué feliz son. Miras la vida de los impíos o de los malvados y dices, qué feliz son. Pues mira su final y recuerda siempre las palabras del puritano. Un segundo en el infierno le hará olvidar toda su felicidad terrenal. Qué antítesis tan tremenda, hermanos. Un segundo en el infierno le hará olvidar toda su felicidad terrenal. Pero recuerda también, un segundo en el cielo y el justo olvidará todos sus pesares terrenales. Un segundo en el cielo, oh justo, y olvidarás todos tus pesares terrenales. Dime quién es el hombre bienaventurado. ¿Quién es el que es verdaderamente feliz? ¿Qué idea tienes tú de la felicidad? ¿A quién ves tú al lado? De pronto cuando prendes la televisión, ciertos canales de televisión, ciertos hombres que parecen tenerlo todo y no tener nada, ¿consideras a esos como felices? Oh, amigo, oh hermanos, qué equivocados estamos, porque el Señor, el Dios creador de los hombres, dice que el hombre que es feliz y bienaventurado es el hombre que sabe retraer su pie del mal, es el hombre que sabe deleitarse en la palabra del Señor y por tanto se dice de él que estará en la asamblea de los justos eternamente. Quisiera concluir con algo que dijo nuestro hermano Spurgeon. No solo los malos van a perecer, sino que también perecerá su camino. Así es, hermano. La maldad terminará. El camino de los malvados terminará. Y dijo el hermano, el justo cincela su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. Ahora, ¿dónde está Cristo en este salmo? ¿Podemos ver a Cristo en este salmo? ¿Quién es el hombre bienaventurado del que habla el salmista?
Este hombre nunca anduvo en el consejo de los malos, no estuvo en el camino de los pecadores, no se sentó en la silla de los escarnecedores. En otras palabras, este hombre fue sin pecado. ¿Acaso fue Abraham este hombre? ¿Acaso fue tal vez Moisés, el legislador? ¿Acaso fue David? Bueno, hermanos, Abraham le mintió a Abimelech, creo que se llamaba, y mintió con respecto a su esposa. Moisés le faltó carácter o quebrantó su carácter y por allá mató a un egipcio también. David mandó a matar a Urías y adulterar con la mujer de él. Sin lugar a dudas, hermanos, el hombre del que nos habla el salmista no es otro sino Jesucristo. Él es el bienaventurado, el perfectamente bienaventurado, la segunda persona de la Trinidad que por amor a pecadores se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, siempre sometido al consejo de Dios, murió en una cruz siendo inocente para satisfacer la justicia de Dios el Padre, por amor de aquellos como tú y como yo, que éramos culpables. Él es el hombre bienaventurado por excelencia, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el gozo de esto? Que si tú estás en Él eres bienaventurado. Que si tú hoy estás en Cristo, hermano, si tú hoy estás en Cristo, y aunque no tengas más nada, si tú hoy estás en Cristo, Dios, tu Creador, te dice, tú eres bienaventurado. Si tú hoy estás en Cristo, aunque no tengas más nada, aunque la salud se haya ido, aunque los familiares te hayan abandonado, aunque tus bolsillos estén vacíos, aunque en tu cuenta no tengas nada, aunque escasee absolutamente nada, si tú estás en el bienaventurado, si tú estás en Cristo, Dios, tu Creador, te dice, tú eres dichosísimo. Y nada debería quitarnos ese gozo, hermanos, nada debería quitarnos ese gozo. Qué lamentable es tener esa idea tan equivocada de lo que es verdaderamente estar dichoso, feliz y gozoso. Creer, hermanos, que el gozo viene de las cosas temporales, vacías y efímeras de esta tierra. Mi querido hermano, hoy deshazte por favor de cualquier pensamiento equivocado y sepas hoy y comprendas hoy, por favor, oh hermano, que si tú estás en Cristo, tú eres dichosísimo, gozosísimo, felicísimo. Si tú estás en Cristo, para Dios, tú eres un hombre bienaventurado. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia.